Esto seguro es una múltiple opción. La funcional de la tiroides es el folículo, bien clarito eso, constituido por células cuboides que se producen y rodean al coloide, donde su componente fundamental es la tiroglobulina, clarito esa tiroglobulina, que es la molécula precursora de las hormonas. Tiroglobulina, clarito, marcando. La síntesis, ¿por qué va a estar regulada? Va a estar regulada y precisa de yodo. ¿Cómo lo obtenemos al yodo? De la sal. Es el yoduro de la dieta. No hay otra forma que lo obtengamos más que consumiéndolo. El yodo se almacena en el coloide y se une a fragmentos de tiroglobulina, T3 y T4. Tiroglobulina se la acuerdan de memoria, yodo lo obtenemos a través de la dieta y que se va a unir a tiroglobulina y vamos a tener esa T3 y esa T4. Bien clarito eso. Fíjense, hormonas tiroides, como les he dicho, vamos a tener esto. ¿Qué les he dicho yo que actuaba? En las hormonas tiroides y la calcitonina. ¿Qué vamos a tener? Folículos tiroideos, que va a ser lo que va a producir la T3 y la T4 y que requiere de ese yodo, yoduro. Y las células parafoliculares que van a ser las que van a producir la calcitonina. Bien clarito, coloide, tiroglobulina. Folículos tiroideos es la unidad funcional de la tiroides. Esto se lo vamos a preguntar. Esto se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, cómo se va a sintetizar estas hormonas tiroideas. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El ingreso del yoduro al folículo tiroideo. Ojo al piojo, porque ahí dice clarito, participa la bomba yoduro, no de bomba sodio-potasio. Yoduro, ¿qué estamos transportando? Yodo. ¿Cómo se va a llamar la bomba? De yoduro. ¿Qué le va a pasar a ese yoduro? Se va a oxidar. Va a intervenir una enzima que es la peroxidasa que va a dar lugar a la formación de ¿qué? De este MIP y de este DIT. ¿Qué es ese MIP? Monoyodotirosina, un solo yodo. Y este DIT, diyodo, dos yodotirosina. Por ende, después que tengo que formar yo la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué se va a acoplar? Si yo digo T3, ¿cuántos yodos son? 3. Por ende, ¿qué se me va a unir? Un monoyodo y un diyodo. Mono, 1, di, 2. 2 más 1, 3. Se me forma la T3. Y si yo hablo de la T4, ¿y qué les parece que va a ser? ¿Se va a formar 2 monos y 1? No, se van a unir directamente 2 diyodotirosina. 2 diyodotirosina para formar la T4, porque tengo 4 yodos. T3 y T4 se depositan en el coloide. La T3 y la T4 pasan del coloide hacia las células foliculares y se produce la lisis de la tiroglobulina. Las hormonas tiroideas son secretadas al espacio extracelular. Esto se lo tienen que saber como el pan. ¿Cómo se va a sintetizar las tiroides? La T3 y la T4. Y como les he dicho yo, que es importante que ustedes sepan los mecanismos. En este caso el mecanismo es directo, actúa directamente en el núcleo. La T3 y la T4, bien clarito, son las únicas hormonas que se unen a receptores nucleares. Únicas hormonas, constituyendo el complejo hormona-receptor que producen la transcripción genética de ADN, ARN mensajero, ARN ribonucleico, síntesis de proteínas, respuesta fisiológica. Y acá está el resumen de eso. Fíjense qué va a pasar acá. ¿Cómo va a producir esa regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, de la T3 y la T4? Por ejemplo, la secreción de... Sí, señor. Sí, señor. La T3 y la T4 eran las únicas hormonas que se unen a los receptores. Acá. Esto a los receptores nucleares. La única. Después les voy a pasar el video para que lo estudien. Bien todas esas cosas porque les van a poner otros ejemplos y ustedes tienen que saber que estas son las únicas que se van a unir a receptores nucleares. Y esto sobre todo necesito que sepan. ¿Cuál va a tener mecanismo directo y cuál va a tener mecanismo indirecto? Vamos a ver otras que tienen indirecto. Porque se los van a preguntar así. Bien. Fíjense en este caso. Yo voy a tener la secreción de la TSH va a estar controlada ¿por quién? Por la hormona liberadora de tirotrofina, por esto. Acuérdense que el hipotálamo va a producir eso, va a actuar a nivel del hipófisis para liberar esta TSH, que esa TSH va a actuar en las tiroides para producir T3 y T4 y generar esa respuesta fisiológica. Entonces, esta TRH, que va a ser secretada por el hipotálamo y es transportada, como le he dicho, a esta hipófisis.
¿A través de esta qué? De la hipófisis anterior por el sistema porta. Acuérdense que va a ser hipotálamo hipoficial. Yo puedo llegar a tener un estímulo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el estímulo para que se libere la TRH? Por el hipotálamo. Y por lo tanto se libere la TSH por la hipófisis anterior. Por ejemplo, cuando ustedes se exponen al frío. Ustedes se exponen al frío como consecuencia de que voy a tener la consecuencia de la exocitosis de los centros hipotalámicos. ¿Se acuerdan que ahí les he dicho hace un rato que encontrábamos quién? El centro termolítico. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el hipotálamo que controlaba la temperatura? Bueno, ahí se encuentran en el hipotálamo. Entonces, si yo tengo un estímulo, por ejemplo, el frío, me va a generar que ese hipotálamo libere, por ejemplo, la TRH. En cambio, el estrés, por ejemplo, estimula el sistema nervioso simpático que produzca la disminución de la TRH. Claro y preciso eso. Este va a estimular al hipotálamo para que produzca la TRH. Este va a estimular al sistema simpático para que disminuya la producción de la TSH. ¿Entendido eso? La TSH, la tirotrofina, que es secretada por esta hipófisis anterior, va a actuar sobre la glándula tiroidea para aumentar la secreción de la T3 y la T4. Y obviamente después por retroalimentación negativa va a actuar y si ya está para hipófisis, para hipotálamo, no me produzcas más porque ya tengo suficiente. Hasta que se vuelva a necesitar y de nuevo vuelve la secreción a producirse. ¿Ven cómo les digo que son muchas las características que se las tienen que estudiar? ¿Qué funciones van a tener las hormonas tiroideas? Aumenta la transcripción génica, incrementa el metabolismo basal, la termogénesis, acuérdense que va a actuar a nivel aumentando el calor, por ejemplo, y el consumo de oxígeno. Aumenta la actividad de la ATPasa sodio-potasio. Ojo con lo del yoduro. Ojo con el yoduro, ¿eh? Pues se los van a preguntar y se van a confundir. Una cosa es que aumente la actividad de la ATPasa y otra cosa es cómo actuaba la bomba de yoduro. Aumenta el número y actividad de las mitocondrias. En los nervios aumenta la actividad eléctrica y disminuye el umbral de excitabilidad. Acuérdense de la excitabilidad, que eso ya hemos hablado del umbral, y disminuye, ¿qué va a pasar? Aumenta la necesidad de vitaminas, actúa en la conversión de los beta-caroteno en vitamina A. Acuérdense que se tomaba mucho beta-caroteno cuando tomábamos sol, para que tengamos mayor colorcito. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el catabolismo del colesterol. Todo eso se lo tienen que revisar porque les van a preguntar, y de cada una. Acuérdense que ya hemos visto de la hormona de crecimiento. Ahora estamos viendo esto y las clases que vienen vamos a ver sobre todo lo que es a nivel de páncreas. Ahí hay muchísimas hormonas y van a tener que saber de cada uno así cómo va a actuar. ¿Qué efectos metabólicos? Ven que de nuevo se ven los efectos metabólicos. Sobre los hidratos de carbono, hiperglucemiantes. Aumentan la captación de hidratos de carbono. Sobre las proteínas, anabólicos, favorecen la síntesis de proteínas. Sobre los lípidos, lipolíticas, favorecen el metabolismo de las grasas, aumentando la concentración de ácidos grasos libres en plasma. Después háganse cuadritos para que comparen y agrupen cuáles actúan en cada cosa de forma similar. Podemos llegar a tener lo que es hipertiroidismo y podemos llegar a tener lo que es hipotiroidismo. Ya vamos a ver qué es uno y qué es otro. Hiper es aumento e hipo, disminución. Ya vamos a ver. Ojo con esto, que aquí les dice hipertiroidismo, hipocolesterolema. Hiperaumento, disminución hipo. O sea, en este caso, los pacientes que tienen hipertiroidismo van a tener una disminución del colesterol. Y los que tienen hipotiroidismo, un aumento. Ojo con esa diferencia. A nivel del metabolismo de agua y electrolitos, el hipotiroidismo que produce edema. Las personas que tenemos hipotiroidismo tendemos a hacer edema. Y a nivel de la termogénesis y consumo de oxígeno, acuérdense que actuaba en la termogénesis. El hipotiroidismo, las personas que tienen hipertiroidismo van a tener termofobia. En cambio, los que tienen hipotiroidismo van a ser muy sensibles al frío. Todas las personitas que tienen hipotiroidismo, que ahora somos muchísimos los que estamos afectados a nivel de las tiroides, tanto en hiper como en hipo, la mayor cantidad tienen hipotiroidismo, empezamos a tener frío, tenemos sensibilidad al frío. Por eso dicen que los que tenemos hipotiroidismo siempre sentimos frío. También va a tener efecto en el crecimiento. Ojo con esto, miren, potencia a la hormona de crecimiento, la tiroides. Potencia. Es esencial para la osificación y la maduración de los órganos.
Efecto en el sistema nervioso. ¿Cómo va a actuar? En el sistema nervioso central, maduración y conexiones nerviosas, y en el autónomo potencia el efecto de ¿quién? De las catecolaminas. Por ejemplo, a nivel de la frecuencia cardíaca, que acuérdense que les he dicho que aumenta la frecuencia cardíaca. Fíjense en este caso, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo un aumento de la hormona tiroidea, ¿qué va a pasar? Pues esas hormonas tiroideas hay un aumento. Me va a disminuir el colesterol, me va a disminuir los fosfolípidos, me va a disminuir los triglicéridos en el plasma. Por ende, si a mí me disminuye esto, a pesar de haber un aumento de los ácidos grasos, acuérdense que cuando aumenta la hormona tiroidea, aumentaba la lipólisis, aumentaba la cantidad de ácidos grasos, pero sin embargo produce eso, una disminución del colesterol, una disminución de los fosfolípidos y una disminución de los triglicéridos en plasma. Por ende, ¿qué va a producir? Un aumento de la secreción. Si yo tengo mayor cantidad de colesterol en sangre, lo tengo que eliminar. ¿Y por dónde piensan que se elimina eso? Por la bilis, obviamente por la materia fecal. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense cuando habíamos visto todo lo de todo el metabolismo de que habíamos visto hemosiderina, ¿se acuerdan que lo perdíamos? Todo lo de ¿dónde va a salir la palabra? A ver, alguno que me tire. Que lo veíamos, ¿se acuerdan que lo perdíamos por materia fecal y por orina? Lo del hierro. Por ese. Era el Muy metabolismo bien. del hierro. Muy bien, muy bien. Por ende, ahí lo perdemos. Y al perderlo por las heces, disminuye en el plasma, porque lo estoy eliminando por la materia fecal. Bien. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si en vez de aumentar, disminuye? Todo el efecto contrario. Casi siempre el depósito excesivo de grasas, ¿dónde se ocurre? En el hígado. Siempre. Por eso dicen de ese hígado graso. Entonces, las glándulas tiroideas regulan las funciones metabólicas del cuerpo en prácticamente todas las células. Si trabaja mal, mi glándula tiroidea, ¿yo qué voy a tener? Como les he dicho, hipotiroidismo disminuye o hipertiroidismo aumenta. Si la glándula produce muy poca hormona tiroidea, ¿qué voy a tener? Muy poca hipotiroidismo. Entonces, ¿qué va a pasar? El metabolismo del cuerpo se empieza a hacer más lento. Acuérdense, más lento. Esa personita que está con hipotiroidismo está más lento. ¿Esto qué va a llevar? A niveles altos de colesterol en la sangre. ¿Por qué? Porque me falta la hormona tiroidea. Hace más lento la capacidad del hígado en procesar la sangre. La actividad del hígado es parecida a ¿qué? A una esponja. Acuérdense, el hígado va a actuar como si fuese una esponja. ¿Por qué? Porque va a empezar a absorber el colesterol excesivo que se encuentra en la sangre. Entonces, no funciona tan bien como debería con niveles bajos de tiroides. ¿Y esto qué va a causar? Un aumento en el riesgo de la acumulación del colesterol en las arterias. Porque me está aumentando mucho el colesterol y obviamente eso va a empezar a acumularse en las arterias y si me acumula en la arteria, ¿qué me genera? Aterosclerosis. El hipotiroidismo es la causa secundaria más común de colesterol alto. El más común, el 90% de los pacientes con hipotiroidismo tienen altos niveles de colesterol. También el hipotiroidismo hace que la gente, ¿qué le pase? Seamos más lentos, nos sentimos como fatigados todo el día, como cansados, con frío, tenemos la piel reseca, tenemos el pelo quebradizo. Todo eso le pasa a una personita que tiene hipotiroidismo. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense, esta es una de las patologías, no se habla mucho de este eutiroidismo, no creo que se los tomen, pero ustedes saben que yo siempre les doy todo por las dudas. ¿Qué pasa con este eutiroidismo? Es un síndrome que aparece cuando existe una enfermedad. Por ejemplo, cuando yo estoy con una desnutrición. No es una afección a nivel de las glándulas. Yo no me estoy nutriendo bien, por ende, tengo menos hormona tiroidea. Nada más que por eso. No es que estoy teniendo un mal funcionamiento o un trastorno a nivel tiroideo, sino que al no nutrirme, eso me afecta produciéndome ese eutiroidismo. Fíjense, está normal la glándula acá, actúa normal, pero sin embargo no estoy teniendo niveles aptos de T3 y T4. Lo puedes tomar porque no estoy consumiendo yodo, lo puedes tomar porque obviamente estoy malnutrida y eso me genera este eutiroidismo. Hipertiroidismo, aumento. En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo hay un aumento del tamaño de las tiroides y cada célula aumenta varias veces su secreción, porque como acuérdense que yo ahí tengo en ese tiroides células, esas células me van a secretar más. ¿Qué síntomas tiene este hipertiroidismo?
como les he dicho, excitabilidad, intolerancia al calor, aumento de la sudoración, pérdida de peso, diarrea, debilidad muscular, nerviosismo, disfagia, prominencia ocular, es una de las características más grandes. La pacientita que es chupadita, flaquita y los ojos como dos huevos tiene. Ahora les vemos una imagen. Fíjense cómo tiene. Siempre tienen los ojos saltones. No los quiero andar en la calle y digan, este tiene hipertiroidismo, este tiene hipertiroidismo. A nosotros nos pasa cuando los pacientitos van a vernos porque es muy exagerado los ojos saltones. Algunos lo tienen de forma natural, pero en general tienen hipertiroidismo los ojos así. Y obviamente tienen el crecimiento. Fíjense, aumento del tamaño de las tiroides, aumento del tamaño de las tiroides. Hipertiroidismo podemos llegar a tener lo que es primario. En este caso, fíjense lo que es en el primario. Yo voy a tener que el hipotálamo sí va a producir. Si ustedes se fijan, el hipotálamo está produciendo lo que es la TRH. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa TRH va a actuar a nivel de ¿quién? Del hipófisis, liberando lo que es la TSH para que esta tiroides produzca lo que es T3 y T4. Pero esta que está teniendo una hiperfunción. O sea, yo en este hipertiroidismo primario que voy a tener una secreción incrementada de la hormona tiroidea, que supera la demanda de los tejidos. O sea, mis tejidos están pidiendo, pero en este caso me está produciendo mucho más de lo que mis tejidos piden. Entonces va a estar asociado a síntomas característicos, como por ejemplo una enfermedad que se llama la enfermedad de Gray. Entonces yo en ese hipertiroidismo primario voy a tener un exceso de la hormona tiroidea, fíjense, exceso, donde están elevados en sangre. ¿Y qué va a pasar? Suprimen la producción de la TSH. Después que voy a tener el secundario, fíjense la diferencia entre este y este. En el secundario, ¿qué pasa? Yo voy a tener un exceso de TSH por algunas afecciones, ¿dónde? En la hipófisis. Por ejemplo, por un adenoma hipofisiario. Y eso me va a generar una hiperfunción, un aumento y obviamente mayor cantidad de producción de T3 y T4. Pero la alteración a nivel de ¿dónde? De la hipófisis. Y cuando tengo el hipertiroidismo terciario, ojo, ¿dónde está la afección? En el hipotálamo. Por ende, si tengo la afección acá, un aumento, voy a tener un aumento de este y un aumento de este, y por ende una hiperfunción de este. Fíjense, a diferencia de este está acá, y a diferencia de este está acá. Este es el que produce acá, este es el que tiene la afección acá, y este acá. Bien clara la diferencia entre las tres. Y vamos a tener el hipotiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroidismo, ¿qué síntomas va a tener? Generalmente tiene síntomas opuestos al hipertiroidismo, pudiendo ser enfermedades autoinmunes. Vamos a tener, y ojo con eso, el bocio endémico. Acuérdense que el hipotiroidismo va asociado con el bocio, donde vamos a tener la tiroides aumentada de tamaño, produciendo por una ausencia del yodo en la alimentación. Cuando ustedes no consumen yodo, se produce ese bocio endémico, lo que impide la producción de T3 y T4. Ustedes saben que el yodo es fundamental y solamente es por la ingesta, no deteniéndose la formación de la tiroglobulina. Y bien clarito eso, clarísimo. No tengo T3 y T4, pero sí tengo formación de tiroglobulina, porque se lo vamos a preguntar. Bien claro eso. Y vamos a tener hipotiroidismo, ¿qué? Primario, donde vamos a tener reducción de la producción de la glándula tiroidea. Fíjense, no está funcionando la glándula tiroidea. Un hipofunción no funciona, por ende no voy a tener. Y en el secundario, ¿qué le va a pasar? Vamos a tener que la hipófisis no secreta. Diferencia, esta y esta. Bien clara entre primario y secundario cuál es el problema. En la secundario, la hipófisis no secreta TSH. En cambio acá, el problema está acá. Bien. Y este es un resumen de todo. Fíjense, hipotálamo va a ser el que va a liberar lo que es la TRH. Acuérdense bien. Eso a su vez va a actuar a nivel de la adenohipófisis, que va a liberar lo que es TSH, que esa TSH va a actuar a nivel de la tiroides, produciendo lo que es T3 y T4, y que va a actuar a nivel de los tejidos periféricos. Y obviamente vamos a tener que la retroalimentación negativa diciendo paren, no produzcan más. ¿Qué hormona vamos a tener? La tetraiodotironina o tiroxina, T4, y la triiodo, 3-iodos, tironina. ¿Cómo va a actuar? Aumenta el metabolismo basal, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la síntesis de enzimas metabólicas, aumento de proteína. ¿Cuáles son los órganos blancos? Todos. Acuérdense que se potencia con la hormona de crecimiento. Y la hormona no controlada por la hipófisis, en este caso, ¿cuál es? La calcitonina.
Y vamos a tener lo que es el cretinismo. ¿Qué es el cretinismo? Es un retraso del crecimiento tanto físico como mental. Es debido a que a la falta o la destrucción de las glándulas tiroides durante la etapa fetal, que puede ser congénita o se puede desencadenar apenas nace el bebé. Mayor inhibición del crecimiento esquelético que de los tejidos blandos, o sea, no crece mucho el tamaño de los huesitos. Y por eso se produce esa desproporción, ya lo van a ver en una imagen. Por ende vamos a tener un niñito que es obeso, rechoncho y de poca estatura. Va a tener esa macroglosia que dificulta que la deglución y la respiración. Esos nenitos no pueden respirar y alimentarse bien, deglutir bien. Y hay una ley que cuando nacen los bebés, lo que se le hace, no sé si alguna vez han visto que se les va y se les pide a la semana de nacimiento, en algunos casos se los pide antes que salga del hospital, que se le hace lo que se llama screening neonatal. Apenas nace el bebé, se le pincha el taloncito, en la punta del taloncito. Tiene que ser un pinchazo perfecto, porque si ustedes le pinchan muy adentro, muy afuera, el bebé puede llegar a tener después complicaciones al caminar, por lo cual nosotros temblerequeamos cada vez que tenemos que poner el lanza al bebé en ese costadito, porque tiene que ser perfecto en ese triángulo, y le hacemos lo que se llama el screening, que son 5 pruebas obligatorias, de tal forma que precozmente nosotros podamos diagnosticar si ese bebé, por ejemplo, está con hipotiroidismo, y de esa forma empezar a tratar y minimizar los efectos de la enfermedad. Fíjense, así son los nenitos, ¿ves? Son rechonchos, fíjense cómo tienen desarrollado, ¿ven? Fíjense, por ende tienen problemas en la respiración. No crecen de tamaño. Y acá vamos a ver, obviamente, estas son las liberadas por la neurohipófisis, liberadas, hormona antidiurética y la oxitocina, que ya venimos hablando y mucho. Fíjense qué va a pasar. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, la antidiurética y la oxitocina. ¿Quién la está liberando? Produciendo el hipotálamo. Va a actuar a nivel de la neurohipófisis, nervio. Fíjense que les he puesto como unos rayitos. Nervio, una neurona actúa, retroalimentación positiva para liberar en el torrente sanguíneo. Y obviamente, ¿qué se va a liberar? ADH, la hormona antidiurética que actúa en su órgano blanco, riñón. La oxitocina en el útero, la oxitocina en la glándula mamaria. Ahí está más o menos para que se fijen, obviamente cómo va a ser la forma, ya lo hemos visto. Es hormona antidiurético vasopresina, ya lo hemos visto en la clase pasada, actúa en los túbulos colectores y distales del riñón, haciéndolos permeables al agua, Permite la reabsorción de agua produciendo una orina que es concentrada, eso ya vamos a ver muy bien cuando veamos renal, que es orina concentrada, que es orina diluida. Fíjense esto, que eso es lo que más o menos ya les vengo repitiendo como 300 millones de veces, lo importante es que sepan esa síntesis de la hormona antidiurética, fíjense, o vasopresina, el núcleo supraóptico, ubicado en el hipotálamo supraóptico, es encargado de sintetizar y secretar la hormona antidiurética junto al núcleo paraventricular. Es secretado junto a quién les he dicho que eran los transportadores que les van a tomar neurofisina. Muy bien. Estas van a ser llevadas hasta las terminaciones nerviosas ubicadas en la neurohipófisis donde se almacena. Ahí se almacenan y ahí cuando se necesiten se van a liberar. ¿Las produce la neurohipófisis? No. ¿Quién lo produce? El hipotálamo, por favor, porque les juro que voy a poner de parcial por parcial y veo que alguno ha contestado mal. Nos vemos la clase siguiente. Bien. Qué mala que soy. Bien. Las terminaciones nerviosas son botones bulbosos que contienen gránulos secretores situados en la superficie de los capilares. Esto lleva a la secreción por exocitosis de la hormona a los capilares. Fíjense, las neurofisinas, ahí tenemos lo que son los capilares y obviamente lo que es la hormona antidiurética, que en esta se va a almacenar. Acuérdense, acá se almacena la neurohipófisis. La regulación de la producción de la hormona antidiurética, esto ya lo hemos visto en la clase pasada, lo hemos recontra remil visto. Disminución de la volemia por medio de receptores de volemia, desembocadura de las venas cavas. Se excitan por el llenado excesivo y envían señales al cerebro para inhibir la secreción de la hormona antidiurética. Si hay déficit en el llenado, hay un efecto contrario. Acuérdense, ya lo hemos recontra remil visto todo lo que es volemia y cómo va a actuar la hormona antidiurética. Disminución de la presión sanguínea arterial, acuérdense, ¿por medio de quién? De los vasoreceptores. ¿Dónde se encuentran esos vasoreceptores? En la bifurcación de la carótida y del callado aórtico.
van a ser sensibles a la disminución de la presión sanguínea arterial. Acuérdense, apenas disminuye esa presión sanguínea arterial, va a actuar. Va a enviar señales ¿a quién? Y al hipotálamo. Ojo que les digan ahí a la neurohipófisis, no, al hipotálamo para que aumente la síntesis de la hormona antidiurética. Porque ¿quién lo produce? La hormona antidiurética, el hipotálamo. Ojo que les pongan ahí neurohipófisis. Esto hace aumentar la volemia y como consecuencia de esto, retorno venoso y la presión sanguínea arterial. Acuérdense, eso ya lo hemos revisto en el práctico anterior. Aumento de la osmolaridad también va a actuar. Los osmoreceptores captan un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Estos receptores están ubicados en el hipotálamo. Por ende, directamente esta secreta esta hormona. Su efecto sobre el riñón hace que el líquido extracelular se diluya y vuelva a recuperar su composición osmótica. Los componentes osmóticamente activos, sodio, todo eso, acuérdense, la osmolaridad, ¿quién lleva el agua siempre? El sodio. Efecto vasoconstrictor. Se da únicamente cuando hay concentraciones muy altas de esta hormona. Se activa un receptor específico, que no importa cómo se llama, esto genera un efecto constrictor en las arterias, dando un aumento de la presión sanguínea. Fíjense cómo directamente trabaja todo a nivel de la presión sanguínea arterial. ¿Qué mecanismo tiene? Fíjense, indirecto, ya que necesita de primeros y segundos mensajeros para ejercer su efecto sobre las células dianas. Ahí están, fíjense los mensajeros, el trifosfato, el inositol trifosfato, el AMP cíclico. Obviamente, dependiendo del receptor, ¿esto importa? No. Y acá vamos a tener lo que es la oxitocina, igual, bien clarito, esto hemos tomado en los dos finales últimos y nadie lo ha sacado, además, como les he dicho, a mí me han preguntado si estaba mal hecha la múltiple opción, ¿por qué? Porque todos han puesto que la neurohipófisis es la que produce la oxitocina y la hormona antidiurética. Mal. Durante la lactancia, el bebé al succionar el pezón, fíjense, estimula la producción de ¿qué? De esta hormona, de la oxitocina, por eso es retroalimentación positiva. Porque cada vez que el bebé más succiona, más leche obtiene. Y mayormente en el núcleo paraventricular, o sea, a partir del núcleo supraóptico y mayormente en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Algunos libros le dicen al revés, pero ustedes sepan que van a ser los dos. Lo cual contrae las células mioepiteliales para hacer fluir la leche desde los alvéolos mamarios a través de los ductos, canales de la leche, hacia los sacos, depósitos de leche, detrás de la aureola y luego pasa a la boca del lactante. Ustedes fíjense que ahora la nueva forma que tienen las madres que les dan los bebés hasta los 3, 4 años es a demanda. ¿Por qué? Y si yo le dejo de dar de mamar a los 6 meses, chao, se me acaba la leche. A los 8 meses el bebé sigue succionando, la nena el primer año, los 2 años, los 3 años sigue succionando, va a seguir saliendo leche. ¿Y qué más? Esto hemos preguntado, y ojo al piojo, estimula el útero grávido al final de la gestación. Ojo con eso, porque se ha puesto al inicio y todos han puesto que era eso. Y no es al inicio, es al final. ¿Por qué? ¿Qué hace esa oxitocina que les he dicho yo? ¿Qué favorece? ¿Qué favorece la oxitocina en el parto? La expulsión del feto. Las contracciones. Muy bien, la expulsión del feto hace que tenga que contracciones, que cada vez tenga más y más y más hasta que lo expulse. ¿Y va a expulsar al mes? ¿La oxitocina va a actuar al mes que el bebé está, un mes de embarazo? No va a actuar un mes de embarazo. Piensen, al final va a actuar la oxitocina. ¿Por qué? Ponele que venga antes el bebé y tenga a 7 vecinos, 8 vecinos, 9 vecinos, pero siempre va a ser al final, no va a ser al principio. Porque al principio no va a tener un bebé de un mes. Entonces piensen, las preguntas las leen y dicen, no, es al final de la gestación. Es parcialmente responsable de la realización del parto, favoreciendo la expulsión del feto a través de un mecanismo retroalimentación positiva. Esto es un terminar, donde por ejemplo en este caso que vamos a tener la angiotensina 2, o por ejemplo si yo tengo un aumento de la presión osmótica, va a actuar a nivel del hipotálamo para producir la liberación de la hormona antidiurética. ¿Quién la produce? El hipotálamo. En este caso, repasemos rapidito el paso para el parcial. A ver, ¿qué pasa si a mí me disminuye la presión sanguínea arterial? ¿Quién va a actuar? Ahí está el cuadrito, vamos leyéndolo entre todos. ¿Qué se libera? Vamos, sin miedo, vamos. Acá estamos. Renina. Muy bien, la renina. ¿Qué hacía la renina? Convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1. Muy bien. ¿Y después qué teníamos acá que no aparece? A nivel pulmonar para pasar a angiotensina 2.
Muy bien, Nacho, muy Claro. bien. Vamos a tener esa angiotensina 2, que va a actuar, por ejemplo, aumentando lo que es la aldosterona y aumentando lo que es la resistencia periférica, de tal forma que actúe en esta presión arterial aumentando, porque si a mí me aumenta la resistencia periférica, ¿qué me va a aumentar? La presión sanguínea arterial. Y si me aumenta la aldosterona, va a aumentar el soluto, va a aumentar el agua, me va a aumentar la volemia, si aumenta la volemia, aumenta la presión sanguínea arterial. Y esta angiotensina 2 va a actuar a nivel del hipotálamo, liberando ¿qué? La antidiurética. ¿Qué va a hacer esa antidiurética? Me va a dar sed. Yo que necesito aumentar la volemia. Sed, yo que voy a empezar a tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a orinar? No, poquito voy a orinar. ¿Para qué? Para retener esa agua. ¿Para qué? Para que me aumente la volemia. ¿Y qué más va a pasar? Va a generar también lo que es la vasopresina. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, obviamente, aumento de la volemia y así me va a aumentar la presión sanguínea arterial. Ojo que si yo tengo un aumento excesivo de la volemia, va a actuar este factor natriurético atrial que ya lo vamos a ver cuando veamos renal. Fíjense en este caso también, si yo tengo un aumento del agua, un aumento de la presión osmótica, acuérdense que el agua tiene todos los osmóticamente activos, todos los componentes, sodio, potasio, todo, por ende eso me va a generar una presión que se llama osmótica. Entonces eso va a generar, va a actuar a nivel del hipotálamo para que se libere también la hormona antidiurética, tenga sed y disminuya la pérdida de agua por la orina y obviamente todo esto sigue el caminito. Aumento el agua, aumenta y para obviamente generar ese caminito. En este caso, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo, por ejemplo, a nivel de contracciones, útero, parto y en la glándula mamaria, ¿quién se va a liberar? La oxitocina. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense, la glándula mamaria, lactancia, en el útero, el parto, que tenemos la retroalimentación positiva. ¿Qué vamos a tener? Todo eso obviamente se va a liberar a nivel de la neurohipófisis, ahí se va a almacenar y después se termina liberando la oxitocina, por ejemplo, cuando yo tengo lo que se llama el reflejo de Ferguson. ¿Qué es el reflejo de Ferguson? Al bebé succiona la mama, sale más leche. Más succiona, más leche. Más succiona, más leche, más leche. Y eso se llama reflejo de Ferguson. En este caso, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, yo que tenía acá, tenía el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué se liberaba? ¿Se acuerdan? La TRH, que eso a nivel, estimulaba a nivel de la hipófisis para que se produzca, ¿qué? La TSH. Y cuando se producía la TSH, ¿qué actuaba a nivel de la tiroides? Para que se libere T3 y T4. O sea, la hormona liberadora de tirotrofina va a actuar a nivel de la hipófisis y libera la TSH, T3 y T4. Fíjense acá. ¿Está? Adenohipófisis. Adenohipófisis. Neurohipófisis. Adenohipófisis. ¿Qué más va a hacer a nivel de la adenohipófisis? ¿Qué va a liberar el hipotálamo? La CRH, que era la corticotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina. A nivel de la hipófisis va a tener la CTH, la adenocorticotrofina, para que me libere a nivel adrenal, a nivel de la adrenal, de la corteza adrenal, cortisol. Obviamente siempre después tengo la retroalimentación negativa, parando eso para que no se siga sintetizando. ACTH, adenohipófisis. ¿Qué otra más? La FSH, la prolactina, que también ya la hemos visto. Fíjense también la hormona de crecimiento. ¿Qué va a hacer con esa hormona de crecimiento? Acuérdense, ¿qué teníamos en la hormona de crecimiento? La somatostatina. Y también vamos a tener, ¿cuál más? La hormona liberadora de gonadotrofina, que van a actuar. Eso a nivel del hipotálamo. Este inhibiendo y este estimulando. ¿Qué vamos a tener? La hipófisis. A nivel de hipófisis se va a liberar la hormona de crecimiento que va a actuar en el hígado. Acuérdense que también tenemos el factor de crecimiento insulínico y la hormona de crecimiento, que ambos van a generar retroalimentación negativa. ¿Qué va a hacer? Va a producir el crecimiento y el ahorro de la glucosa, ahorro de aminoácidos y lipólisis. Todo esto ya es un resumen para que ustedes después, entendiendo un poco más lo otro, vengan a estos gráficos. Fíjense acá también, ¿qué estimulaba todo esto? Inanición, van a disminuir los aminoácidos, disminución de la glucosa, disminución de lo que es el acetilglicerato, el trauma, estrés, bueno, todo esto ejercicio extremo va a actuar a nivel de ¿qué? Estos son los ácidos grasos libres, todo esto, disminución de los ácidos grasos libres, todo eso va a actuar a nivel de la hormona de crecimiento y va a generar lo mismo, Y esto es un resumen de todo. Fíjense, ahí sale todo. ¿Qué tenemos ahí?
la hormona hipotalámica que se va a producir a nivel del hipotálamo. ¿Qué más vamos a tener? Las hormonas hipofisiarias, qué órgano blanco tenemos, las hormonas secretadas por el órgano blanco y el efecto orgánico. ¿Qué efecto va a tener cada uno de forma general? Ustedes saben, tienen que ver, obviamente, cada una que hemos visto anteriormente. Fíjense que algunos órganos blancos no liberan, solamente liberan, por ejemplo, que es a nivel de la TSH, a nivel de la corticotropina y de la gónada, que van a liberar, por ejemplo, en este caso, los ovarios y los testículos, progesterona, estrógeno y testosterona. Y muy bien, hasta aquí llegamos. Larguito el tema. Bueno, ahora entenderán